Mantenerse alerta y con fuerza. Leo, me siento algo más perteneciente. En lo que a mi casa se refiere, estoy curioso de ver lo que haré. Hellinger, debes estar curioso y dejarte sorprender por lo que cambia por sí solo, sin que intervengas directamente y sin tu intención. Eso requiere una gran fuerza, requiere la fuerza de contenerse. Por otra parte, la fuerza que a ti te exige el contenerse les llega a los demás. Frank, en mi interior se mueven bastantes cosas y es una buena imagen para mí simplemente esperar hasta que pase algo por sí solo. No apartarlo, sino aguantar. Hellinger, esperar encarándolo. Los límites de la inocencia. Jonás, me siento, me preocupa cierto asunto y me gustaría que me dijeras algo al respecto. Durante los últimos 10 años me he ido acercando más y más a mi padre, descubriendo un amor maravilloso. En virtud de esa confianza, él me dijo que durante la guerra, cuando tenía 20 años, tuvo que hacer la guardia en un campo de concentración. Recordándolo, me siento en el filo de la navaja y quisiera poder salir de eso. Hellinger. No dejó que lo pusieran. Jonás. ¿Él mismo se puso? Hellinger. Tuvo que hacerlo. Jonás. No puedo aceptar a mi padre en ese punto. Hellinger. No tienes ningún derecho a juzgarlo. Hace un tiempo, por televisión vi un reportaje sobre una poetisa yugoslava obstinada en levantar un monumento por un soldado alemán. Este había sido enviado a un comando de fusilamiento con la orden de fusilar a un grupo de partisanos. Él, sin embargo, se negó a levantar el arma, se fue al lado de los partisanos y se dejó ejecutar con ellos. Bien, ¿y este hombre qué es? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué hizo realmente? Rehuyó a su destino. Si hubiera disparado diciéndose, estoy implicado en mi grupo y este, por su parte, está implicado en su grupo, y el destino quiso que yo les tenga que disparar en vez de dispararme ellos a mí, y yo asiento a ello, sean cuales fueran las consecuencias. Eso es grandeza, pensar que puedo rehuir el destino eligiendo la muerte es fácil, ¿comprendes? Debes respetar que tu padre se encontraba en una situación así y a ti no te interesa en absoluto. No debes encontrarlo ni bueno ni malo, ni una cosa ni la otra. Jonás, yo veo más. Hellinger, eso también significa grandeza para ti y respeto ante las fuerzas del destino. El alivio de permanecer en el presente. Huya. En mí hay un movimiento que va y viene entre la cabeza y las manos. Cuando me siento totalmente presente, mis manos están calientes y llenas de energía. Cuando pienso qué tonto fue que no estuviera esta mañana, empiezo a tener dolor de cabeza. Hellinger, tienes que decir, fui tonta y ahora cargo con las consecuencias. Así vuelve a funcionar. Huya se ríe. Centrarse en los gestos que se realizan interiormente. Dagmar, estoy llena de impresiones. De momento, lo más importante para mí son los gestos que se realizan interiormente. Una y otra vez me encuentro inclinándome ante mi madre y reconociendo mi sistema de origen y a mi familia. Todo eso es muy positivo para mí. Lo que aún quisiera solucionar es más bien de carácter profesional. Me gustaría saber más acerca de cómo tratar a clientes que fueron víctimas de un abuso sexual. Es decir, aquellos casos en que no se respetaron los límites en ese ámbito. Incesto. ¿Cómo ayudar a las víctimas? Hellinger. Frecuentemente el abuso sexual de menores en el incesto es la conciencia de un desequilibrio entre el dar y el tomar. Una constelación muy común es la de una mujer que ya estuvo casada anteriormente y tiene un hijo o una hija. Más tarde se casa en segundas nupcias con un hombre que aún no tiene hijos.
produciéndose así el desnivel correspondiente. El hombre debe cuidar del niño aunque no sea suyo, es decir, tiene que dar más de lo que recibe. Quizás la mujer incluso se lo exija expresamente, resultando aún mayor la diferencia entre dar y el tomar, entre ganancia y pérdida. Así pues, en ese sistema se crea la necesidad irresistible de llegar a un equilibrio, y el camino más fácil es que la mujer le ofrezca al hombre su hijo si se trata de una niña. Como compensación. Muy frecuentemente esta es la dinámica familiar de trasfondo en el incesto, aunque también existen casos con otras dinámicas. Aquí, de manera muy obvia en el caso de un desequilibrio entre el dar y el tomar, pero también en las demás formas de abuso sexual de menores, casi siempre se encuentran implicados ambos padres, a saber, la madre en un segundo plano y el padre en un primer plano. Y mientras no se llegue a una visión de conjunto, no hay solución. ¿Cuál sería pues la solución? Primeramente, parto del supuesto de que estoy tratando con la víctima y que mi interés debe ser en el ayudar a la víctima. Mi interés como terapeuta no puede ser el de perseguir a los perpetradores, ya que no le ayudará en absoluto a la víctima. Cuando una mujer, por ejemplo, en un grupo, cuenta que fue abusada por su padre o por su padrastro, le digo que se imagine a su madre y que le diga, mamá, por ti lo hago con gusto. De repente hay otro contexto, y le digo que se imagine al padre y que le diga, papá, por mamá lo hago con gusto. De repente, la dinámica oculta sale a la luz y nadie puede comportarse como antes. En caso de tratarse de una situación actual, es decir, si trato con uno de los padres, por ejemplo con la madre delante de su hijo, le digo a la madre, su hijo lo hace por usted, y le pido al hijo que le diga a la madre, por ti lo hago con gusto. En ese momento se acaba el incesto, ya no puede seguir. Si también está presente el hombre, le pido al hijo que le diga, lo hago por mamá para compensar. Entonces, el hijo se percibe como bueno y sabe que es bueno. Ya no necesita sentirse culpable. Un segundo aspecto de la solución consiste en ayudar al hijo a recuperar su dignidad, ya que vive el incesto como una deshonra. Para este fin, le cuento una pequeña historia de un tal Johann Wolfgang. Este escribió el poema La rosa en el zarzal, que termina con estas palabras. Arrancó el chico salvaje la rosita del zarzal. Defendiéndose, ella lo pinchó. De nada le vale llorar, ahora tendrá que sufrir. Rosita, Rosita, Rosita en el zarzal. Y después le confío un secreto. La rosita aún desprende olor. Tercero, para muchos niños la vivencia también es de placer, sin embargo, no pueden fiarse de esta percepción de que fue o es placentero, ya que en la conciencia, sobre todo por parte de la madre, se les dice que es malo. En consecuencia, se sienten confundidos. El niño debe tener la posibilidad de admitir que fue placentero si realmente fue así. Al mismo tiempo necesita la seguridad de que, aunque fuera placentero, él o ella es siempre inocente. Si se condena el placer, la sexualidad aparece bajo un aspecto extraño, como si fuera, como si fuera algo horrible. En realidad, el incesto solo anticipa una experiencia necesaria. Dicho de una manera más frívola, algo que forma parte del desarrollo humano llega demasiado pronto para el niño. Si le transmito eso a la víctima, la alivio. Un cuarto punto es la imagen de que el niño se verá frenado en su desarrollo posterior. Así es, el niño está cohibido en su desarrollo porque a través de la sexualidad, en este caso no cabe hablar de consumación, eso iría demasiado lejos, pero sí de una experiencia sexual, se crea un vínculo entre el niño y el abusador. Por tanto, más tarde, este chico no puede tener ninguna nueva pareja sin antes reconocer y valorar ese primer vínculo. Si la experiencia no es condenada y el abusador perseguido, el niño lo tiene difícil. En cambio, pudiendo reconocer abiertamente ese primer vínculo, lo integra en la nueva relación. Así, aquella experiencia queda guardada y solucionada.
Tratando este tema con indignación, se evita la solución y se perjudica a la víctima. Claudia, ¿y si no fue placentero ni bonito para el niño, cómo afecta eso el vínculo? Hellinger, el vínculo se crea a pesar de todo, pero en todo caso, fuera una experiencia placentera o de dolor, el niño tiene el derecho de estar enojado con el abusador, ya que, sean cuales fueran las circunstancias, se comete una injusticia con él. Así pues, debe decirle al abusador, me trataste injustamente y no te lo perdonaré nunca. En ese momento pasa la culpa al abusador, se distancia y se retira. Sin embargo, no necesita ser un enojo apasionado que le reproche lo pasado. Las emociones fuertes aún lo atarían más al abusador. El distanciamiento claro, en cambio, le hace libre. Ni la lucha ni los reproches pueden llevar a la solución. En cualquier contexto, una solución auténtica siempre encierra también el desapego, el alejarse de algo o de alguien. A través de la lucha no puede encontrarse la solución, ya que la lucha une a las personas. Aún hay otro aspecto fundamental desde el punto de vista sistémico. Sistémicamente, el terapeuta siempre debe aliarse con la persona condenada, es decir, en cuanto trabajes con este tema, tienes que darle al abusador un lugar en tu corazón. Dagmar, ¿en el mío? Hellinger, sí, en tu corazón. De lo contrario, no puedes encontrar ninguna solución, tampoco para la víctima. Debes partir de la base de que el abusador está implicado sistémicamente. No sabes cómo, pero si vieras las implicaciones, lo comprenderías. De este modo tienes otro acceso para manejarlo. Aproximadamente es eso. ¿Lo he dejado claro? Johan, me extraña que el niño, la víctima, no perdone al abusador. A pesar de todo, ¿puede distanciarse? Hellinger, perdonar es un acto arrogante que no le corresponde a un hijo. Si perdona, es como si también pudiera tomar sobre sí la culpa. Ninguna persona debe perdonar, excepto en caso de una culpa mutua. En ese caso, a través del perdón, las personas se permiten comenzar de nuevo. El niño, sin embargo, debe decir, fue muy grave. Te dejo a ti las consecuencias y, a pesar de todo, hago algo bueno de mi vida. Si más tarde el niño, a pesar de haber sufrido un abuso sexual, llega a vivir una relación de pareja feliz, también supondrá un alivio y una descarga para el abusador. Si, por el contrario, la víctima no se permite que las cosas le vayan bien, también se venga, al mismo tiempo, del abusador. Es, en el fondo, las cosas son totalmente diferentes que en la superficie. Claudia, en muchos casos, cuando el abuso supuso mucho placer para el niño, éste se dirige de la misma manera también a otros adultos, recibiendo así cada vez más golpes y desencadenando toda una avalancha de eso no puede ser y de eso es malo. Hellinger. Cuando el niño o la niña se acerca de esta manera a otros adultos, con ello les dice a los padres, soy una fulana y yo misma tengo la culpa del abuso. Vosotros no tenéis por qué tener ninguna mala conciencia. Es nuevamente el amor del hijo o de la hija el que se expresa en ese comportamiento. Si así se lo explico al niño, también en este contexto se sabe, bueno, siempre hay que buscar el amor. Una vez llegado al amor, también se encuentra la solución. Dagmar, donde yo noto en absoluto este amor es en los casos de pornografía infantil. Hellinger, este tipo de objeciones te impide el acceso. Dagmar, no entiendo lo que quieres decir. Hellinger, hay que contar con la premisa del amor en toda la línea. Puedo considerar algo realmente fatal sin condenar a nadie. Siempre tengo que buscar la manera de solucionar las implicaciones sistémicas, sobre todo la manera de solucionarlas para la víctima. Si la víctima se distancia de todo eso, dejando la culpa y las consecuencias de sus actos con los abusadores, y, y si logra convertirlo en algo bueno para ella misma, sea lo que sea, lo pasado está pasado y solucionado para la víctima.
En cambio, en cuanto entran en juego los afectos, como cuando se dice que hay que entregar al vil abusador a la justicia, se cierra el paso a la solución para la víctima. Un terapeuta que se abandona a tales efectos perjudica al cliente. Aportaré un ejemplo. Una vez en un grupo para psiquiatras hubo una psiquiatra que, llena de indignación, contó de una cliente que había sido violada por su propio padre. Entonces le dije, configura el sistema. Después le dije que se pusiera ella misma en el lugar que, según su opinión, le correspondía. Ella se puso al lado de la cliente. Inmediatamente, todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta. Nadie se fiaba de ella. A continuación, la puse al lado del padre. Todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella, y la cliente se mostraba muy aliviada. Hellinger. No se puede excluir a nadie de un sistema, excepto en caso de crímenes muy graves, y el incesto solo muy raras veces se encuentra entre estos. La solución se halla en integrar a todos los que fueron excluidos. Eso se logra con más facilidad si el terapeuta no solo se centra en el padre como abusador, que aparece en un primer plano, sino también en la madre como secreta, perpetradora, como eminencia gris del incesto. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava aún más la situación. Esta es la consecuencia y su alcance es muy extenso. Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura del día de hoy. Y es un tema complejo, la verdad es que a mí me mueve en lo personal y también en lo profesional. Sin embargo, resaltaré dos cosas. Una es bien importante saber que para entender estas situaciones habría que entender también el contexto en el que está siendo visto. Y por otro lado, está la parte en la que ningún caso es igual a otro. Y Bergelinger lo dice en muchas de las situaciones que él trabaja. Y por otro lado, creo que para poder entenderlo se tendría que tener como un criterio muy amplio al respecto, pero sistémicamente sí se habla de que en el caso de los niños, cuando ocurre incesto, se habla de un gran amor de los niños para con los padres. Y en general he visto que este amor sucede, surge, está presente en cualquiera de las situaciones y los niños pueden ofrecerse a situaciones dolorosas como es el caso con tal de salvar a los padres. Más allá de verlo como un acto de amor, que a lo mejor si lo llamamos así no lo podemos comprender, es ver, sí ver el amor grande que los hijos pueden tener hacia los padres y creer que pueden tener la posibilidad de salvar o de solucionar alguna situación a través de su propio sacrificio, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, indiscutiblemente, pues en lo personal, pienso que la responsabilidad está en los adultos que cometen eh, estas situaciones de incesto definitivamente y no en los menores. Sistémicamente es un trabajo profundo el que se hace, es un trabajo en el que en lo personal pues pienso que debe mucho respeto, mucha cautela, mucho compromiso en torno a cómo se va abordando. Es complejo, lo repito. Sin embargo, bueno, pues aquí te plasmo mi punto de vista y bueno, lo dejo para que tú lo pienses, lo analices y si hay alguna situación directa que quieras comentar, pues con gusto estoy a la orden. Te agradezco infinitamente por haber llegado hasta este punto de la audiolectura. Recuerda reaccionar al final y bueno, nuevamente, si tienes alguna duda, por favor, contáctame. Mi nombre es Esmeralda Aguirre, soy socia fundadora de Bússola Consultores y para mí es un placer volverte a compartir. Que pases un excelente día. Hasta pronto.